Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy es 13 de agosto. Recordemos que el presidente Maduro ha dado como tope 15 de agosto para un anunciado sacudón, aludiendo cambios profundos, particularmente en materia económica. Por eso nos complace, nos parece muy pertinente contar hoy con la visita del economista Luis Oliveros para ahondar en esta materia. Bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Bueno, ¿qué conjunto de decisiones en la expectativa de la gente pudieran darse, serían las más convenientes, aún en el rigor, porque se habla de que debiéramos de repente asumir algunos tragos amargos para enfrentar la situación? Mira, el presidente Maduro habló primero del aumento de la gasolina, Rafael Ramírez habló de una unificación cambiaria, pero ciertamente en las últimas semanas pareciera que se han estado enfriando un poco este tema de las medidas, ¿no? En Venezuela es complicado hablar del deber ser y de lo que van a tomar porque estamos a una inacción totalmente en medidas económicas. Hoy deberíamos tener un nuevo régimen cambiario. Ciertamente el control de cambio caducó desde hace muchísimo tiempo, pero pareciera que el gobierno no está ganado a la idea de acabar con el control de cambio. ¿A dónde deberíamos ir? Deberíamos ir, primero que nada, a un fortalecimiento de instituciones, deberíamos de ir a un tema de reglas claras y deberíamos de ir a régimen cambiario en el sentido de una tasa única y una tasa libre donde todos los venezolanos puedan comprar dólares. Esto no es lo que tenemos hoy en Venezuela y es difícil que es lo que vayamos a tener en el corto o en el mediano plazo. ¿Qué es lo que pareciera que va a pasar? Pareciera que Rafael Ramírez ha perdido un poco esa batalla dentro del gabinete. Él era muy partidario del tema de la unificación cambiaria, el tema del orden fiscal, del orden monetario, y cuando empiezas a ver el crecimiento de la liquidez monetaria, el crecimiento de la base monetaria, pareciera que sigue habiendo un gran desorden en lo que es el tema de la creación de dinero para financiar los déficits en PDVSA y también un aumento del gasto público que no va compaginado con la grave crisis que estamos teniendo. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Yo creo que ojalá que el 15 de agosto vengan las medidas. Yo lo que creo es que vamos a ir hacia un sistema dual, donde vamos a ver un poquito un aumento en esa tasa CENCOEX y la tasa SICAD 1 y un mantenimiento de la tasa SICAD 2. Pero ahí no vamos a solucionar los problemas de fondo de la economía. Venezuela lamentablemente va a tener este año la mayor inflación del planeta y cuidado si el año que viene también vamos a tener un déficit de dos cifras, de dos más o menos superior a 10 puntos del PIB. Para que tengas una idea, el precio del petróleo está en niveles de $100 y Venezuela tiene hoy un déficit fiscal de entre 12 a 15 puntos del PIB. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que Venezuela está gastando una parte mucho mayor de lo que le está ingresando y eso lo estamos viendo en un declive en todo lo que es actividad económica, en todo lo que es la economía en Venezuela. La economía en Venezuela hoy está complicado que podamos pensar en optimismo. Las cosas no están fáciles y el gobierno no está tomando las medidas adecuadas. Ahora, Oliveros, decía el presidente Maduro, no estoy apurado con la decisión en el precio de la gasolina. ¿No hay apuro en ese sentido? Mira, el año pasado Venezuela PDVSA perdió $3.000 millones porque los costos de producción fueron superiores al precio. Si a eso le sumamos el tema del costo de oportunidad, PDVSA perdió aproximadamente $13.000 millones. PDVSA pierde dinero desde el 2004 porque los precios están por debajo de los costos de producción. Oye, hablar de que no estoy apurado, pareciera, cuando ya me habías dicho que había que aumentarlo, que era sumamente importante, pareciera como que las encuestas, o leí algo, como que no me gustó lo que me estaba diciendo. Yo creo que en Venezuela hace falta tomar medidas. Yo creo que en Venezuela llegó el momento de tomar las medidas. Hay mucha gente que me va a decir, bueno, pero si toma las medidas nos va a impactar en el bolsillo. Yo creo que es el momento de tomar medidas porque si lo dejamos para más adelante, la economía no es algo que va a mejorar por ósmosis o que va a mejorar de la noche a la mañana. Hay que mejorar el tema cambiario, hay que mejorar el tema del precio de la gasolina, hay que hacer muchísimas cosas. Yo sé que el presidente no está, ese anuncio de que no estaba apurado, yo creo que es un poquito... Yo lo llamaría un poquito como, oye, no me gustó, a los agentes económicos no les gustó. Es más, los bonos de Venezuela bajaron casi 5 o 6 puntos porque todo el mundo estaba esperando que vinieran las medidas. Se está haciendo tarde, ya vamos para septiembre, ya pasaron 8 meses del año, desde enero se están hablando de medidas económicas, seguimos teniendo un régimen cambiario que limita el crecimiento de la economía y tenemos instituciones que no están haciendo sus funciones. ¿Régimen cambiario único es conveniente?
Yo creo que en Venezuela llegó el momento de acabar con el control de cambio. ¿Okay? El control de cambio lo que es un gran generador de corrupción, es un gran generador de distorsiones en la economía y no le genera beneficios, no le genera cosas buenas a la población en general. Yo creo que llegó el momento de sincerarnos, de acabar con ese control de cambio y de ir hacia una tasa de cambio única. En Venezuela somos el único país en el mundo donde hay 3 tasas oficiales y una tasa de cambio negra, que ahora sí la podemos nombrar. En ninguna otra parte del mundo hay ni 2 tasas de cambio. Aquí tenemos 4. Entonces yo creo que llegó el momento de ir hacia una tasa de cambio única, pero el gobierno pareciera que no está muy ganado a la idea de acabar con el control de cambio. Aristóbulo Isturiz nos mandó un mensaje hermosísimo hablando de eso, diciendo que si quitan el control de cambio nos van a tumbar. Entonces, oye, yo creo que muy diferente es el deber ser de lo que el gobierno va a tomar, cosa que es lamentable. Ahora, ¿qué hacer con el desabastecimiento? Ya no solamente son los repuestos para un vehículo, son médicos, tanto del sistema público y privado, hospitales y clínicas que dicen tenemos que detener operaciones, hay pacientes terminales que no logran acceder a sus medicamentos. El tiempo en economía es determinante. Sí. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo romper los círculos negativos o viciosos para que este país sea realmente productivo? Mira, hay un número que habla de que en aparatos médicos e insumos médicos han aprobado $100 millones, cuando el año pasado se demandaron $1.000 millones. Ciertamente las clínicas, las farmacias están trabajando con inventarios realmente casi en el piso. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Mira, lamentablemente el gobierno tiene que empezar a tomar decisiones y ver prioridades. Las prioridades médicas son realmente importantes. Pareciera que el gobierno no está entendiendo esa decisión, o la lectura es que no hay dólares, ¿ok? Y si no hay dólares, es realmente grave que estemos vendiendo a dólar a tasa SICAD 6.30 cuando ese es el bien que es escaso. La escasez yo no creo que vaya a mejorar de la noche a la mañana. Esta es una de las primeras crisis en Venezuela que viene al lado de la oferta, donde la restricción de divisas hace que la producción esté estancada, donde tengamos 2 trimestres consecutivos con un decrecimiento realmente importante, donde Venezuela va a ser el único país de la región, dicho por la CEPAL, no dicho por Luis Oliveros, dicho por la CEPAL, que va a tener decrecimiento económico. Se habla de 2,5, de 3%. El gobierno al final tiene que tomar las medidas, estamos ávidos de medidas, el gobierno no las toma. El tema cambiario, disculpa que lo vuelva a nombrar, pero es realmente importante porque la inacción en el tema cambiario hace que hay una gran cantidad de industrias, una gran cantidad de sectores que no les están llegando las divisas y tengamos este problema. El problema de la escasez no lo vas a solucionar cerrando una frontera. Eso es como que cierres para evitar que la gente monte cacho, que cierres hoteles. ¿Cómo se acaba ese problema? ¿O cómo se mejora la atención a ese problema? Cuando dicen que la razón es la disparidad a favor de Venezuela en los precios para los productos de un lado y del otro. Bueno, acaba con el control de cambio. Sincero el control de cambio. 6.30 no es el precio del bolívar. Eso no es devaluar, eso es que las cosas sean más costosas de lo que ya están. Eso significa que vas a tener que devaluar, pero para que aparezcan las divisas suficientes para que tú puedas empezar a, la demanda tan fuerte de divisas, puedas empezar a satisfacerla. Eso es lo que tiene que ocurrir. A 6.30 no hay divisas en Venezuela. A 20, a 25, a 30 tal vez no haya tantas, pero empiezas a darle divisas a una gran cantidad de sectores que están ávidos y están necesitados de eso, que hoy están prácticamente parados porque no tienen los insumos suficientes para poder trabajar. Y si empezaran a aparecer los productos, ya sea porque vienen de afuera, voy a utilizar su argumento con un régimen cambiario sincerado, y se empiece a producir más acá porque entonces los transformadores de materia prima tienen acceso a esa materia prima, pueden ser más productivos, entendiendo con otro régimen cambiario va a ser más costoso. Pero entonces, en esa dinámica, ¿cómo podemos retomar ante una mayor cantidad de oferta frente a la demanda que los precios vuelvan a estabilizarse? Mira, en economía no es solamente el tema del régimen cambiario. Yo te pongo el régimen cambiario como un ejemplo. La economía de Venezuela está enferma, ¿ok? Nosotros nos emborrachamos con este boom petrolero, pero a partir del año 2008-2009, que fue cuando los precios del petróleo dejaron de crecer y cayeron fuertemente, el modelo político, económico en Venezuela empezó a hacer agua, empezó a tener graves problemas y es el problema que estamos viviendo ahorita. El año 2010 se acabaron las permutas, Jordania empezó a perseguir casas de bolsa y empezamos a tener graves problemas cambiarios, problemas que se exacerbaron en el 2012 por todo el tema de la campaña electoral y que estamos padeciendo hoy en día. En Venezuela hay que arreglar la economía de pies a cabeza. En Venezuela hay que empezar a generar
fortaleza institucional. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que tú y yo querramos hacer un negocio y tengamos que hacer miles o millones de procedimientos para poder hacer un negocio, para poder emprender un negocio, para poder emprender una empresa? Si tú empiezas a generar reglas del juego claras, si tú empiezas a fortalecer las instituciones, si tú le dices a los agentes económicos, tenemos un régimen cambiario con una sola tasa y que va a empezar a fluctuar dependiendo de la demanda, tú puedes empezar a tener planificación para tú empezar a producir, exportar, importar para poder hacer cosas. Los agentes económicos necesitan que las reglas del juego estén claras, necesitan que la economía vaya hacia un camino que sea sostenible y sustentable en el tiempo. La economía venezolana no es sostenible en el tiempo. Lo que tenemos hoy ha bajado un poquito los niveles de escasez. ¿Por qué? Porque el gobierno está importando, pero eso no es sostenible en el tiempo. Lo sostenible es que, el sector privado sea el que importe, el sector privado sea el que produzca. Aunque tú lleves hoy solamente, si haces una sola medida, como por ejemplo liberar el control de cambio, llevarlo a 30, y si no haces más nada, si tienes instituciones sumamente complicadas, si hay los incentivos para que siga habiendo contrabando, para que siga existiendo mercados negros, no estás haciendo nada. Hablando de lo sostenible, ¿qué podemos esperar de los precios del petróleo? Ya que somos tan dependientes. Mira, yo le digo a la gente que tiene fe, que nos está escuchando, que rece mucho todos los días por el precio del petróleo, ¿ok? Los precios del petróleo están en niveles de $100, el Venezuela está en niveles de 95, 98 dólares por barril. Se espera que se mantengan en el tiempo. Ahora, entiendan algo, en Medio Oriente están pasando muchas cosas geopolíticas. Ucrania, hay un tema de guerra en Ucrania, o de posible guerra en Ucrania, está pasando todo lo de Gaza, todo lo de Israel, hay enfrentamientos en Irán, en Irak, en Libia, en Siria, y el precio del petróleo no ha subido. ¿Qué es lo que significa esto? Esos acontecimientos deben tender a normalizarse, deben tender a un equilibrio, deben tender a disminuir la violencia. Si eso disminuye, muy posiblemente los precios del petróleo pudieran empezar a ajustarse y a bajar. Eso es el peor escenario para Venezuela. Si ya estamos teniendo esta crisis con precios del petróleo a niveles realmente altos, primera vez en nuestra historia que tenemos una crisis con precios del petróleo alto, imagínense qué pasaría si los precios del petróleo caen. Entonces mejor vamos a rezar bastante todas las noches para que el precio del petróleo suba y también para que el precio del oro suba, porque es el 80% de nuestra reserva internacional. Hay que rezar mucho para que las cosas cambien, pero realmente en la economía venezolana tiene que cambiar, tiene que haber un cambio. Yo pensaba que le estaban haciendo caso al ministro Ramírez con todos los planes que tenía, pero parece que el ministro Ramírez perdió esa batalla en el gabinete y no vienen cosas muy buenas para Venezuela. Gracias por esta visita, Luis Oliveros, economista. Hasta pronto. Gracias, Eduardo. Interesante análisis para cerrar nuestra emisión meridiana de Noticiero Venevisión.